Señor les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos. Es un privilegio enorme de nuestro Señor poder estar en su casa y poder estar en sus cosas. Realmente nuestro Señor es bueno, bueno en gran manera. Mis hermanos, nosotros sabemos que si en algún momento del día, de la noche, uno enciende el televisor, uno se va a encontrar con cosas escandalosas que pasan en el mundo. Yo le decía el otro día a mi mamá, a mis padres, no vean noticias después de las 8 o las 9 de la noche, porque el resultado al final no es bueno. Porque realmente lo que pasa en el mundo, y no ahora, desde siempre, lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación, lo que pasa en China, usted se da cuenta ahora mismo. Siempre, lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación, lo que pasa en China, usted se da cuenta ahora mismo en nuestro país. Pero usted se ha puesto a pensar también en lo difícil a veces que es para nosotros como creyentes hacer las cosas que tenemos que hacer. Quizá ninguno de ustedes esta mañana tuvo problemas para venir al culto, o quizás casi todos. Lo cierto es que en el mundo se vive una batalla, se vive una guerra campal, una guerra sin cuartel. Y en esta mañana yo les voy a hablar acerca de una guerra sin cuartel que tiene la humanidad. Una guerra, una batalla que no es como nosotros conocemos, como la guerra de Rusia y Ucrania. Es una guerra, es una batalla diferente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Dios del cielo, gracias. Gracias, Padre, por su misericordia, gracias por su bondad. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Dios del cielo, gracias por su fidelidad. Señor, bendiga este tiempo, bendiga su palabra, Padre. Permítame ser un instrumento, Padre eterno, de honra, que glorifique su nombre a través de la adoración al predicar su palabra. Señor, mire las almas de cada uno de los que están aquí. Usted conoce sus necesidades. Usted conoce, Señor, qué buscan, Dios del cielo, qué ruegan, qué piden, qué suplican, Señor. Y usted es bueno porque usted dice que pidamos y usted nos dará. Que toquemos y usted nos abrirá. Dios del cielo, abra nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una batalla campal, una guerra sin cuartel. Yo quiero que nosotros leamos en Efesios el capítulo 6, el versículo número 12. Efesios el capítulo 6, el versículo número 12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El libro de Efesios es un libro muy conocido, escrito por el apóstol Pablo. Y Pablo estaba en la prisión. Pablo estaba preso al momento de él escribir este libro. Y es interesante porque de una guerra, de una batalla, y da la idea como de un soldado, ¿verdad?, batallando con otro soldado. Y es interesante porque Pablo posiblemente cuando estaba escribiendo tenía un soldado al lado de él. O sea que quizá Pablo también utiliza este momento, esta situación para él escribir y mostrarnos esta imagen que él nos trae aquí. Y Pablo habla de una lucha, una guerra. Y yo quiero decirles tres cosas acerca de esta guerra. En primer lugar, ¿quiénes son los enemigos en la guerra? En segundo lugar, ¿cómo se da esta guerra? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de esta guerra? ¿Quiénes son los enemigos? El apóstol comienza diciendo, porque no tenemos lucha, no tenemos una guerra contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol está diciendo, miren, y sangre. ¿Qué
quiere decir eso? El apóstol está diciendo, miren, la lucha no es con los hombres. Y eso es sumamente importante. La lucha no es con los hombres. A veces nosotros nos enfocamos en los hombres. A veces, por ejemplo, usted, creyente, usted quiere leer su palabra, quiere leer la palabra de Dios. Se sienta en su casa, llega de trabajar cansado, quiere descansar y viene un vecino, un querido vecino, y enciende una música a todo lo que da. Y usted en su corazón, a mí me pasa, usted en su corazón se siente mal con ese vecino. Pero ¿sabe qué? Su lucha no es con ese vecino. Su lucha es con lo que hay detrás de ese vecino. Que usted no lo ve, yo tampoco, pero está ahí. Está ahí. Y lo vamos a ver en esta mañana. A veces nosotros pensamos, mira la historia como el Führer, Adolfo Hitler, un dictador súper sangriento, que de una sola raza mató 6 millones de personas. 6 millones de personas, 6 millones de judíos mató Adolfo Hitler. Y usted se pregunta, ¿qué pasó por la mente de Adolfo Hitler? ¿Sabe qué? Adolfo Hitler fue un instrumento del enemigo, pero él en sí mismo no era el enemigo. Él fue un instrumento del diablo y sus ángeles. Del diablo y sus ángeles caídos, de Satanás y sus demonios. Nosotros como bautistas muchas veces este tipo de tema no lo hablamos mucho, ¿verdad? A veces ni mencionamos a Satanás, a los demonios, pero ¿saben qué? Existen. Pero ¿saben qué? Existen. No lo vemos en todo lugar, como algunos grupos, pero tampoco podemos dejar de verlo, porque es una realidad. El apóstol Pablo dice, miren, su lucha no es contra sangre y carne. No, su lucha no es contra los hombres. Nuestra lucha no es contra aquellos que promueven la agenda LGBT. Nuestra lucha está contra lo que hay detrás de eso. Si nos enfocamos en los hombres, vamos a perder la batalla. Vamos a perder la guerra, porque ellos no son nuestros enemigos. ¿Sabe qué son esos hombres? Esclavos de Satanás, necesitados del poder de Cristo Jesús, que el apóstol Pablo en Efesios describe grandemente y habla de que el poder que hay en nosotros es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hermano, nuestra lucha no es contra los hombres, con el sistema económico. El problema es el sistema, decimos muchas veces. El problema no es el sistema, hermano. El problema es de quien gobierna el sistema. Y dice el mismo libro de Efesios que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, él es quien gobierna el mundo. Juan dice, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. Hermano, póngase a pensar. ¿Usted cree que es razonable un estadio de miles de personas lleno, completamente lleno, pagando mucho dinero para ir a ver a una persona que canta cualquier cosa menos música? ¿Usted cree que eso es de gente sana? No, hermanos. Eso es una influencia demoníaca completamente. Completamente, hermanos. Nuestra lucha es contra el enemigo. No es contra los hombres, no es contra el sistema económico, no es contra el enemigo, no es contra los hombres, no es contra el sistema económico, no es contra el comunismo, no es contra el capitalismo, no es cómo gobierna fulano. No, hermanos. Nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra la economía, no es contra la política tampoco, ni contra los políticos. No nos perdamos en eso, hermano. No, que el político tal aprobó tal cosa. Él no es el problema. Porque si él no lo hace, lo va a hacer otro. ¿Sabe por qué? Porque hay quien gobierna este mundo caído. Y cuando hablo de este mundo no es lo que nosotros vemos. Es la filosofía, es lo que se piensa, es lo que se enseña. A eso nos referimos con el mundo. Hermanos, los enemigos son el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles.
El versículo sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, usted nota aquí que ante cada uno de ellos dice, no tenemos lucha contra, y menciona uno, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, nótelo aquí, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Usted recuerda que en la Biblia se habla, por ejemplo, del arcángel Miguel, de querubines, de serafines? El Señor tiene un ejército organizado, pero el diablo también. El diablo también tiene un ejército. Usted y yo no podemos perder eso de vista. No podemos olvidarnos de eso. ¿Y sabe qué? A veces nosotros pensamos que nuestra lucha es única y exclusiva. O sea, que solamente los creyentes batallamos contra Satanás. Pero lo cierto es que también el inconverso tiene una guerra. Y usted dirá, ¿pero cómo así que tiene una guerra? Claro que sí. Porque el inconverso es esclavo de Satanás. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché el libro de Efesios era en una cancha de una iglesia, que ellos requerían que se leyera la Biblia para poder jugar. Y recuerdo que una persona que estaba ahí, que iba a jugar, él me dijo, así, yo lo recuerdo como ahora, me dijo como nervioso, lee Efesios 6, lee Efesios 6, lee Efesios 6. Yo nunca había leído Efesios 6, yo no era creyente en ese entonces. Yo leí Efesios 6. Efesios 6. Esa persona estaba teniendo una batalla terrible en su vida. Estaba teniendo una lucha terrible en su vida. Esa persona hoy en día está preso en una cárcel porque asesinó a una persona y después lo colgó para hacer pensar que la persona se había suicidado. Él estaba siendo movido por Satanás, estaba siendo controlado por Satanás y él tenía intención de salir de esa guerra, pero hermanos, amigos, únicamente esa guerra se puede ganar con Cristo. No hay manera, no hay forma en que el ser humano pueda vencer a Satanás sin Cristo, porque solamente Cristo fue quien lo venció en la cruz del Calvario. Hermanos, eso es así. Usted ve, como les decía al principio, encienda el televisor en un momento de su vida, entre a Facebook y usted va a ver a cualquier red social cosas que el ser humano hace que usted dice, que usted se pone la mano en la que el ser humano hace que usted dice, que usted se pone la mano en la cabeza. Nunca imaginaríamos algo así. Nunca, hermanos. ¿Quién es nuestro enemigo entonces? Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios. Ahora, ¿cómo se da esa guerra? ¿Cómo tiene lugar esa guerra? ¿Cómo actúa el enemigo? Miren, lo cierto es que hay hoy día una tendencia a ver personas que se someten voluntariamente a Satanás. Y a veces lo hacen sin conciencia. Por ejemplo, en nuestro pueblo hay algo que está muy de moda hoy día, que fue lo que el Señor usó para que yo me interesara en hablar sobre este tema. Y es algo que se conoce popularmente como el picheo. Fulano está pichando. Primero, o sea, ya está muy grande, ¿cómo así que está pichando? Y cuando la gente empezaron a decir, no, porque mira, que es que se hacen pasar por brujos. Y le dicen a una persona que van a hacerle un trabajo y la persona le manda dinero. El otro día vi una noticia que una persona pagó para que le hicieran una limpieza y la limpieza fue tan profunda que le llevó todo el dinero que tenía guardado en un lugar de la casa. Ahora, uno oye eso y dice, fulano está pichando, tiene dinero, tiene esto, sí, y lo vemos como un delito más, un robo más, una estafa más. Pero hay un detalle, y es que ahí hay un componente espiritual, que aunque ellos no lo entiendan, Satanás no relaja, porque vimos y vemos en la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizá en el momento ellos no lo entienden, no cuenta,
Pero la Biblia enseña que este es un pecado que contamina. Entonces nosotros tenemos una tarea urgente y es orar por nuestro pueblo y es orar por esas personas. Porque lo cierto es que ellos están jugando con el enemigo. Y en la guerra con el enemigo no se juega. Hoy en día nosotros vemos tantas personas con el tema de la lotería. El otro día eran las 9 de la mañana y yo veo que dicen, salió tal número. Y yo, pero son las 9 de la mañana. Me dicen, pero hay 15 loterías, 16. Allí también hay un componente que tiene que ver con el espiritualismo. Que tiene que ver con el espiritualismo, con predecir el futuro, con la adivinación. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que erradicar eso de entre ellos. Todo aquel que era adivino, todo aquel que era hechicero, eso había que quitarlo. Y usted dirá, pero sí, pero eso con nosotros, eso no. Miren, el auge del espiritualismo se da con la Primera Guerra Mundial. Imagínense una madre joven, su esposo joven, el esposo se va a la guerra, el esposo muere en la guerra o dura mucho tiempo en la guerra, entonces ahí surgió aquellos que decían, yo te puedo poner a hablar con él. Él murió, pero yo te puedo poner a hablar con él para que él te siga ayudando y te siga guiando a través de lo que se conoce como médiums espirituales. Hechiceras, brujas, todo ese tipo de cosas. Eso se hizo común en la Primera Guerra Mundial. Ellos querían hablar con esos familiares que habían muerto. Y yo pregunto, ¿se ha perdido? Ellos querían hablar con esos familiares que habían muerto. Y yo pregunto, ¿se ha perdido eso hoy o eso todavía tiene auge o eso todavía continúa? Lo cierto es que sí. Aún hoy día nosotros vemos ese tipo de situaciones. Aún hoy día hay personas que quieren hacer ese tipo de cosas. Y hay muchas personas que están siendo engañadas con esto y hay otros que ellos mismos se están engañando y ellos mismos están poniendo su vida en peligro. Pero hay otra manera también en la que Satanás opera hoy día y es en la sumisión involuntaria. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? ¿Recuerdan? Él estaba siendo sometido por Satanás de manera involuntaria. Hoy en día eso también pasa, pero debo decirles algo. Es imposible que Satanás tome el alma, el corazón de un creyente, porque el propio libro de Efesios dice sellado con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el maligno no le toca. Así que hermanos, entre nosotros no debe existir ese pensamiento, esa creencia de que Satanás puede tomar a un creyente. Debo decirles que Satanás únicamente puede hacer lo que Dios le permite. Para referencia a la historia con Job. Satanás únicamente puede hacer hasta donde Dios le permite. Él no es todopoderoso, Dios sí. Él no es todopoderoso, Dios sí lo es. Ahora, en Efesios, en Asia Menor, se tenía una tradición de que los efesios tenían unas letras sagradas, que si un peleador se ponía esas letras y él iba al combate, el otro peleador ni siquiera podía pelear con él, porque tenía esas letras mágicas. Ni siquiera podía pelear con él, porque tenía esas letras mágicas. Pablo dice aquí, miren, olvídense de eso. Olvídense de ese tipo de cosas. Olvídense de Artemisa, la diosa de los efesios. Su lucha no es contra carne y sangre. Y más adelante él comienza a hablar acerca de la armadura del creyente, de la oración, de la lectura de la palabra, de la fe, del evangelio. Pablo dice, esa es su armadura. Así que ustedes van a pelear la guerra. Hermano, ¿sabe qué? Usted y yo como creyentes no estamos llamados a nosotros atacar a Satanás. Olvídese de eso, hermano. ¿Usted sabe para qué Dios nos ha llamado a nosotros? Para resistir al diablo únicamente. Resistir. Nuestra guerra, nuestra lucha es resistir, quedarnos firmes. Dice el versículo, habiendo acabado todo, ¿qué?
estar firmes. Hermanos, de eso se trata. Y el ejemplo para nosotros entender también cómo opera Satanás hoy día es Cristo. Una pregunta, ¿cómo comienza el ministerio de Cristo? ¿Qué evento nosotros vemos en el comienzo del ministerio de Cristo? La tentación. ¿Y Cristo fue tentado por quién? Por Satanás. O sea, que si Cristo entendía que Satanás existía, que era real, ¿por qué usted y yo no lo creemos? Cristo el Señor venció a Satanás. ¿Cómo? ¿Ofendiendo a Satanás? ¿Voceándole a Satanás? ¿Haciendo un ritual? Resistiendo con la palabra de Dios. Así usted y yo hemos sido encomendados a ganar esta guerra, hermanos. Así comenzó Cristo. Ahora, ¿cómo termina el ministerio de Cristo también? Cristo le dijo al Señor, a Pedro, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. O sea, hay personas que dicen, mira, mientras tú avanzas en la vida cristiana, tú vas a tener menos tentaciones, menos lucha con Satanás. En el caso de Cristo no fue así, ni en el de nosotros tampoco. A medida que nosotros nos dedicamos más a las cosas del Señor, los ataques de Satanás van a ser más fuertes. Van a ser más fuertes, hermano. Él va a enfilar sus cañones hacia nosotros. Por eso que cuando usted determina hacer algo para el Señor, le llueven los problemas. Desde una visita a la hora del culto, hasta una media que no aparecen de su niña a la hora del culto. No, pero realmente, hermanos, lo cierto es que Satanás tiene una lucha contra el creyente. Satanás tiene una lucha contra el creyente. Que el apóstol utiliza aquí una expresión cuando él dice que no tenemos esa lucha contra carne ni sangre. Esa lucha que él habla aquí es como una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha que se da cuerpo a cuerpo. Nosotros decimos y creemos que la Biblia enseña que la iglesia va a prevalecer, que ni las puertas del infierno pueden vencer a la iglesia. Pero esa lucha, hermanos, se da individualmente. Esa lucha se da individualmente. Satanás trata de derrotarnos a nosotros individualmente. Y como él tiene un ejército, él sabe cuál es nuestro punto débil. Él sabe cuál es mi punto débil. Él sabe cuál es mi debilidad. Él no lo sabe todo. Él no es omnisciente, pero tiene tantos soldados que le permiten a él saber dónde flaquea Juan. Y por ahí él ataca. Flaquea Juan. Y por ahí él ataca. ¿Dónde flaquea Katy? Y por ahí él ataca. Pero, amados hermanos, nosotros debemos estar conscientes de algo. Debemos estar conscientes de algo. En Cristo Jesús hay victoria sobre el enemigo. En Cristo Jesús hay victoria sobre el mal. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás y sus huestes. ¿Cómo pelea Satanás? Él lo hace de diferentes maneras. Hoy en día está resurgiendo todo este tema del espiritualismo. Pero hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo termina esta guerra? ¿Cómo termina esta guerra? Lo primero es que esta guerra termina con una derrota para el enemigo. Dice la Biblia que Cristo venció en la cruz a Satanás. Dice la Biblia que el diablo y sus ángeles serán echados ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Eso enseña las Escrituras. Ya nosotros sabemos cómo va a terminar esta guerra. Y oigan bien, en las guerras del mundo, el que gana, el que resulta vencedor, nunca consigue todo lo que quería. Siempre tiene que ceder algunas cosas, perder algunas cosas. Pero en Cristo Jesús, todo es ganancia. En Cristo Jesús, todo es ganancia al final de la guerra. Yo no puedo prometerle aquí a alguien que tenga, por ejemplo, problemas de salud. Yo no le puedo prometer que aquí en la tierra Cristo le va a dar su salud. Esa es la voluntad de Dios. Puede ser que sí de Dios, puede ser que sí, pero puede ser que no.
Ahora, yo sí puedo prometerle que un día, un bendito día, va a tener un cuerpo nuevo, donde no habrá enfermedad. Porque el Señor venció al enemigo. El Señor venció al acusador. Yo no puedo prometerte que si tienes escasez de dinero, yo no puedo prometerte en esta tierra que el Señor te va a dar abundancia. El Señor te va a dar lo necesario. Y en la vida nueva andaremos y estaremos en calles de oro y mar de cristal. Porque eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esa creencia, esa enseñanza de que todo aquí va a ser color de rosa, realmente no es la enseñanza de la Biblia. Lo que la Biblia sí enseña es que hay una guerra. Lo que la Biblia sí enseña es que hay una... La enseñanza de la Biblia. Lo que la Biblia sí enseña es que hay una guerra. Lo que la Biblia sí enseña es que hay una guerra. Y en la guerra no se hace lo que uno quiere. En la guerra se hace lo que hay que hacer. Quizá alguno de ustedes hoy hubiese querido quedarse en su casa descansando. Pero usted tenía que estar aquí. En la guerra nosotros hemos de hacer lo que debemos hacer. Y siempre, 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 mientras estemos en esta tierra, estaremos en guerra. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos que el resultado es que él y su equipo será derrotado. Hay otro resultado también, y este resultado es muy triste. Para el no creyente, esta guerra termina en lamento, termina en lloro. Porque el no creyente terminará alejado de Dios para siempre. Apocalipsis 20 habla acerca de un juicio en el que el no creyente será declarado culpable para siempre y estará para siempre separado de Dios. El problema del infierno realmente no es estar con Satanás, sino estar separado de Dios. Ese es el verdadero problema del infierno. Donde sea que se esté separado de Dios, no hay gozo, no hay vida, no hay placer, no hay bienestar. Lamentablemente esta guerra termina para los hombres sin Cristo en mucho lamento, en mucho pesar. Y si unimos eso con la verdad expuesta de que nuestro enemigo no es el hombre, esto debe movernos a misericordia para con la humanidad. La humanidad va a caer de lamento, una vida eterna de pena, una vida eterna sin gozo, sin esperanza, si no se acerca a Cristo como su Salvador. Entonces es menester nuestro entender que en medio de la guerra debemos ser heraldos del Evangelio, debemos ser pregoneros del Evangelio, con nuestra vida y utilizando la palabra de Dios a voz en cuello, utilizando la palabra de Dios de manera oral, presentando el mensaje del Evangelio. Pero no solamente Satanás derrotado, el ser humano sin Cristo en lamento, sino que habrá también al final de la guerra un gran gozo, una gran victoria para los salvados. Una gran victoria para los salvados. Hermanos, hermanas, el Señor no nos manda a nosotros a estar pendientes de cómo opera Satanás, a estar pendientes de si hay una cosa aquí, de que si hay una cosa allá. Eso no es lo que la Biblia dice. Que de estar sacando, hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia sí dice es que debemos resistir al diablo y al final tendremos una gran victoria. Seremos completamente vencedores de esta guerra. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Romanos el capítulo 8, a partir del versículo 39. Conocemos este pasaje. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, y sigue diciendo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar en Cristo Jesús. Y en Colosenses, el capítulo 2,
dice que Cristo en la cruz venció a los principados y venció a las potestades e hizo escarnio de ellos en la cruz. Los dejó en ridículo en la cruz del Calvario. Hermanos, hay un himno que dice, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Nosotros tenemos una tarea importante en nuestras vidas. Hay una lucha campal. ¿Podemos nosotros perder lo que Cristo nos ha dado? En ninguna manera. En ninguna manera. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Puede el gozo en nuestra vida ser estorbado por causa del enemigo y sus ángeles? Sí. Sí puede estorbar nuestro gozo si no nos mantenemos firmes en la lucha. ¿Podemos nosotros ayudar en medio de la pelea, en medio de la batalla? Sí. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos, compañeros de trabajo que hoy en día son esclavos del diablo y sus ángeles. Y únicamente hay libertad en Cristo Jesús. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros debemos de creer eso y vivir eso en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias. Gracias, amante Padre, por su misericordia. Señor, gracias por la oportunidad de reflexionar, de meditar acerca de este pasaje. Oramos, Señor, para que por favor usted nos permita obedecer a su palabra, Señor. Entender su palabra, Padre eterno. Vivir tranquilos en este mundo, confiando en usted, porque usted venció en la cruz del Calvario. Gracias, porque no nos toca a nosotros involucrarnos en esas cosas que no vemos, sino solamente creer en usted, a quien por fe nosotros sí vemos, a quien por fe nosotros hemos llegado y a quien por fe nosotros hemos rendido nuestras vidas y hemos recibido, hemos obtenido el derecho de ser hechos sus hijos, Señor. Gracias, amante Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por pelear por nosotros. Y ayuden, Señor, a que nosotros al final podamos decir también la buena batalla. He acabado mi carrera con gozo. Dios del cielo, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.